Clínicas jurídicas. Nosotros en la última clase habíamos estado explicando el periodo de la discusión. Ya habíamos hablado de la demanda ordinaria, ¿no es cierto? Y que previamente podía iniciarse el juicio este juicio civil tipo, juicio ordinario de mayor cuantía, por una demanda de medida prejudicial o una demanda de medida precautoria como prejudicial, o prejudicial precautoria, como se quiera decir. Habíamos hablado de ¿cómo se llama?, de que debía notificársele al demandado legalmente esta demanda, y habíamos hablado de la contestación de la demanda, en el sentido de qué actitudes podía asumir el demandado una vez que se le notificaba legalmente la demanda. Y habíamos dicho que podía no hacer nada, o podía aceptar la demanda lisa y llanamente, o no controvertir los hechos de la demanda de manera fundamental, o defenderse oponiendo excepciones dilatorias u oponiendo alegaciones o defensas, y en definitiva podía contestar derechamente la demanda. Y habíamos incluso señalado los artículos en los cuales estaban estos trámites del juicio. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora y qué es lo que hacemos en las clases, cuando las clases son presenciales? En este ramo práctico, lo bueno que tiene de lo presencial es que, estando ahí con todos los alumnos, nosotros primero damos la explicación que estamos dando ahora, del punto de vista procesal, para que el alumno sepa qué es lo que está haciendo, y de la práctica, para que el alumno empiece a hacer su escrito y, si es posible, terminarlo en la clase. Lo normal es que no lo termine en la clase, así que normalmente el escrito queda para la clase que viene. Y en esa clase que viene se analiza por los mismos alumnos, se otorga la palabra y ahí habla el que quiere hablar, el que no quiere no habla, etc. Y, ¿no es cierto?, se analizan los escritos. Y el profesor va viendo las falencias. Normalmente se hablan 3, 4, 5 alumnos respecto de sus escritos, porque si nadie sale voluntario, el profesor va sacando voluntarios, tratando cada vez de sacar a uno distinto, para que hable sobre su escrito como lo hizo. Entonces ahí vamos viendo, ¿no es cierto?, después en general, cuáles son las falencias que van teniendo los alumnos, etc. Y explicamos cuáles son las falencias. Y entonces el alumno corrige y va corrigiendo cada uno de sus escritos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir dando algunas explicaciones respecto de lo que podrían ser estos escritos, de los cuales le hemos explicado la parte procesal, básicamente, para hacer la práctica. O sea, la parte teórica procesal debemos hacer la práctica en clínica jurídica. Entonces, deberíamos decir, más o menos, teniendo en cuenta cuáles son los componentes de los escritos, en qué deberían consistir ellos. Les repito que ustedes tienen el tomo 1 de Barros y Aldunate para hacer escritos. A lo mejor ya algunos le tomaron el pulso a los escritos y los encuentran muy fáciles. Vamos a repetir entonces que en todo escrito debe haber una suma, debe haber un tribunal, que es el que está tramitando el juicio, debe individualizarse al demandante, al demandado o a la persona que representa a uno u a otro, y
En el cuerpo del escrito debe haber, ¿no es cierto?, la exposición de los hechos, la exposición del derecho y las peticiones concretas. Todos los escritos deben llevar estas exigencias, aun cuando en algunos escritos estas exigencias suelen ser muy, muy menores, pero tienen que serlo. O sea, tienen que existir. No puede haber un escrito que no tenga una suma, por ejemplo. Ya, a propósito de la suma, ya hablamos de la presuma, que es una cuestión que exige el sistema computacional. El sistema computacional. Porque en la presuma se van ingresando los escritos en el expediente que le fue otorgado a esa causa. Pero de la presuma, como es una cuestión computacional, a ustedes le dan los datos en la Corte de Apelaciones, cuáles son las claves, dependiendo si es una demanda ordinaria, si es una demanda de jactancia, si es una demanda... Y tiene una clave, y entonces a ustedes, cuando ustedes presentan la demanda en la Corte de Apelaciones a distribución de causas, ahí le dan un número a la causa. Y ese es el número que se va utilizando después siempre para los efectos de la... que ingresen los escritos a esa causa y no a otra. Y en eso mismo pueden acompañar los documentos, etc. Escaneándolo. Entonces, ahora debemos intentar ir explicando estos escritos a los cuales nos hemos ido refiriendo. Yo espero tener la oportunidad de que se reanuden las clases antes de lo que pensamos, ¿no? De lo que pensamos, cosa que podamos hablar en persona, porque se aclaran muchas cosas en persona. Entonces, respecto de su demanda, en primer lugar, su demanda ordinaria. Su demanda va a tener que ser, en primer lugar, un caso inventado por usted, en particular, cada alumno, en la demanda que le tocó de acuerdo con lo que señalamos, ¿no es cierto?, antes. Fuimos de tal número a tal número, ¿no es cierto?, de acuerdo con la lista oficial, y a algunos les tocó una demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, a otros les tocó una demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicio, y a otros les tocó una demanda de reivindicación con indemnización de perjuicios y restituciones mutuas. Bien, yo les mencioné también que en el Código Civil, en la parte de los contratos, existen una serie de contratos que se pueden utilizar para hacer su caso, que tienen que inventar ustedes. Yo me recuerdo que a través de los años los alumnos han ido inventando casos que tienen que ver, por ejemplo, con contratos de promesa de compraventa, por ejemplo, de cumplimiento de contrato de promesa de compraventa o de resolución de contrato de promesa de compraventa. Y también en la demanda de reivindicación también se puede utilizar casos de promesa de compraventa sobre una propiedad que después se ha pretendido no devolver el promitente comprador, que es el que ha entrado a ocupar el inmueble, por ejemplo. Entonces, hay varios contratos. Hay casos de contratos de arrendamiento de servicio. Me recuerdo, por ejemplo, un caso de cumplimiento de contrato en donde no se había entregado el servicio que prestaba un camión fletero, por ejemplo. Porque eso, es decir, utilizar contratos para que sean la base de una demanda de cumplimiento o de resolución o de reivindicación que después no son cumplidos, ¿no es cierto?, estos contratos. Y por eso es que se inicia, de acuerdo con el 1489, que es el artículo fundamental en materia de no cumplimiento de contrato, de la condición resolutoria tácita, ¿no es cierto?, 1489. Y entonces ustedes van inventando cada uno sus casos con el contrato que elijan. Puede ser con una compraventa común y corriente. Es decir, se tiene que tratar de un juicio ordinario.
porque ese es el juicio que nosotros estamos intentando tramitar. No cualquier tipo de juicio. Porque si ustedes, por ejemplo, presentaron una demanda sobre restitución del inmueble que está arrendado, porque no se pagan las rentas, ese juicio no es un juicio ordinario, es un juicio de tramitación rápida, que está dentro de la ley que reglamenta los contratos de arrendamiento sobre predio urbano y rústico. Tiene un número, se usa bastante. Es decir, nosotros tenemos que inventar casos en que la competencia sea para tramitarse en este juicio tipo de mayor cuantía civil. Por eso digo, compraventa, permuta, promesa de compraventa, contrato de arrendamiento de bienes inmateriales, o etcétera, etcétera. Incluso le cité hasta posibilidades de no cumplimiento de un contrato de transacción, porque en el 464 aparece, por ejemplo, la transacción, etcétera. Es decir, ese caso lo inventan ustedes, el caso suyo, porque en ese caso, con cada uno de los escritos que ustedes van haciendo, van a llegar al final, ¿no es cierto?, hasta el momento en que pidan que el juez dicte sentencia de primera instancia. Y ahí, entonces, van a tener que después que hacer la apelación de la sentencia y hacer su alegato, previo ir a los tribunales, etc. Eso es cuando podemos estar presentes. Entonces ahora tenemos que ver cómo vamos tratando de hacer estos escritos. Ya deberíamos tener hechos los escritos de medida prejudicial, de medida prejudicial precautoria y de demanda ordinaria. ¿No es cierto? O sea, ya deberíamos tener hechas 3 demandas. Vamos a ver la forma de corregirlas, a pesar de que en los moldes que entrega Barros y Aldunate está bien claro cómo se tienen que hacer las demandas. Lo que no se establece ahí en Barros y Aldunate, porque no tiene sentido hacerlo, es explicar cada una de las disposiciones que en la parte del derecho tienen ustedes que aplicar. Lo mismo en los hechos. Lo mismo en los hechos. Porque ustedes pueden decir, mire, celebré un contrato de compraventa con don Juan Pérez Gutiérrez, lo individualizado, ante el notario de Arica, don tanto y tanto, el día tanto, respecto de la propiedad ubicada en, que tiene tales deslindes, y por el precio de, que se paga en la siguiente forma. El precio de, por ejemplo, 100 millones, que se pague de la siguiente forma. O se paga al contado, cada uno lo inventa a su manera. Pero normalmente se paga en más de una cuota, ¿no es cierto? Entonces se paga con, qué sé yo, 50% al contado, 2 cuotas de 25 millones cada una. 50 millones al contado, 25 millones cada cuota. Es decir, se estaría pagando en, no sé, cuando se fijen las 2 cuotas, a 60 días, 120, lo que fijen las partes, en virtud del principio de la autonomía y de la voluntad. Las partes son soberanas para fijar las cuotas que quieran, etc. Entonces, una de las partes no cumplió ese contrato. Y ahí ustedes también van a elegir si van a actuar, en el caso de la compraventa, si van a actuar por el vendedor o por el comprador. Si ustedes van a actuar por el vendedor, van a tener que decir además que el comprador, si ustedes actúan por el vendedor, el demandante del vendedor, que el comprador no pagó el precio que se pactó en tal forma porque entregó la cuota inicial de los 50 millones, pagó la primera cuota y la segunda cuota no la pagó.
y a consecuencia de no haber pagado la segunda cuota, ustedes sufrieron un daño emergente de tanto, daño emergente consistente en tal cosa, y un lucro cesante, es decir, lo que dejaron de ganar, ustedes lo que perdieron por el no uso de esa plata, ascendente a tanto. Y viene entonces la fundamentación de derecho. El artículo 1489 del Código Civil sostiene que si el contratante no cumple lo pactado, va a tener que o cumplirse la obligación o ¿cómo se llama? Resolverse la obligación según convenga a la parte que entabla la demanda. Y ahí citan otras disposiciones de la compraventa que dicen que es obligación del comprador pagar el precio y el precio no fue pagado, etc. Y después viene la petición. Por tanto, ¿no es cierto?, sirva su usía, o ruego a usía, o a usía solicito, como ustedes quieran. No hay fórmulas sacramentales, sino que hay indicios de cómo se hacen estos escritos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos tanto y tanto, ¿no es cierto? Ruego usía declara en definitiva, ¿no es cierto?, es decir, en la sentencia definitiva. 2.1, que se acoge la demanda, por ejemplo, si ustedes quieren de cumplimiento de contrato. 2, que se condena al demandado a pagar por concepto de perjuicio directo la suma de tanto. Y 3, que se condena en costas a la parte contraria. Para el evento de que el juez no considere acoger la suma de tanto y tanto, ruego a usía acoja lo que estime que se encuentra aprobado en esta causa. Porque con esta frase que se agrega, ustedes le dan la posibilidad al juez de que si no lograron probar la suma que ustedes, exacta, porque la suma tiene que ser exacta, pidieron en la demanda, si el juez tiene la potestad que ustedes le están dando, dentro de la cuestión controvertida, para que él extienda su decisión a una suma que él considere que está aprobada. Entonces, en ese caso, el juez no va a fallar extra petita, o sea, más allá de lo que se le pidió. Eso es lo que tiene que hacer usted en ese escrito de demanda, dependiendo del caso que usted invente. Mientras más, ¿cómo podríamos decir?, más pensado es el caso, mejor, porque en definitiva ustedes van a tener más cuentos que hacer, más derechos que aplicar, y va a resultar un caso más bonito, y un caso más bonito, ¿no es cierto?, va a tener mejor nota. Así es como es en presencia. Y ahora, en ausencia, bueno, tenemos que ver la forma de cómo calificamos, pero eso no va a ser problema, porque siempre vamos a encontrar una fórmula para no perjudicar a los alumnos, evidentemente. Así que, suma, tribunal, individualización, hechos, el derecho y la petición. Por tanto, ahí empieza la petición. Por tanto, ruego usía, o silo usía, o usía solicito, o usía pido, como ustedes quieran. Miren la petición. Todos los escritos tienen lo mismo. Si ustedes, por ejemplo, el día de mañana quieren pedir, lo más simple que pueda haber, quieren pedir que se oficie a un organismo,